Y bueno, vamos a conversar de lo que ha venido pasando ayer. De hecho, ayer la comisión convocante que estuvo liderada por Fundación Esquel dio una rueda de prensa y bueno, conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, hizo ayer una invitación pública a los dirigentes del movimiento indígena. El grupo, que contará con apoyo de organizaciones internacionales, llamó al diálogo y ofrece mediar entre las partes para conseguir acuerdos, dar seguimiento a los mismos, y espera una respuesta de la CONAIE, una respuesta que llegó ayer, pero que diría que llegó con soberbia, porque, bueno, en lugar de 10 puntos se pusieron más puntos, y más o menos decía Leonidas Issa: si no me dan la casa, la cultura y el arbolito, no dialogo. Si no me dan mis 10 puntos, les pongo 11 y no dialogo. Si nos abren las iglesias, tampoco dialogo. Si nos dejan hacer mi asamblea con los que queramos, tampoco dialogo. En fin, lo que parece es que no existe ese ánimo del diálogo. Y ayer lo que pedía Leonidas Issa, y según él, pues la militarización de la Casa de la Cultura y del Parque El Arbolito, solo ha provocado que los niveles de violencia escalen, y además de estas 10 demandas de la CONAIE se mantienen firmes, y mencionaba que no dará un paso atrás hasta que todos sean atendidas. Además de estas condiciones, mencionaba que no quiere ver militares en Quito, ni toque de queda, ni estado de excepción, y además decía que esto no garantizará tampoco que acepte asentarse con Guillermo Lasso, ojo, y mencionaba que esto apenas es para que sus organizaciones se puedan reunir y así colectivamente decidir si es que quieren o no sentarse a ese diálogo. Más condiciones, una situación inverosímil. Y estamos ya con Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también uno de los convocantes de esta comisión que ayer dio una rueda de prensa y que extendió al presidente sus manos, tendió puentes para decir: bueno, aquí estamos, más de 300 organizaciones, y estamos aquí para facilitarles ese diálogo, un diálogo que fue aceptado por el presidente, más no por la dirigencia indígena. Mauricio, no sé si nos escuchan. Fuerte y claro, Verónica querida, y con esa buena introducción, creo que lo primero es decir que en la búsqueda de acuerdos, lo principal es estar en capacidad de ceder algunas posiciones para poder alcanzar un punto intermedio que beneficie a todos, más aún cuando hay intereses que tenemos como país frente a una crisis que no es única y exclusiva de un grupo de gente, sino creo que de todos los ecuatorianos. Además, Mauricio, bueno, ayer se hizo un esfuerzo muy grande, 300 organizaciones que se juntaron para, bueno, ser facilitadores de este diálogo, un diálogo que, como vimos ayer, parece que no hay interés, al menos de una de las partes, y esa es la dirigencia indígena, el señor Leonidas Issa. ¿Cómo llegar a una solución entonces en esas condiciones? El punto de partida es reconocer que nuestra Constitución, nuestros instrumentos internacionales, Verónica, reconocen el derecho a la protesta, pero pacífica, como una forma de lograr reivindicaciones, pero con paz, tanto del lado del gobierno como del lado de quienes se encuentran manifestando, con intervención de infiltrados, lamentablemente. Hemos visto en los últimos días actos violentos que no le sientan bien al país. Hemos tenido que lamentar pérdidas humanas. Ayer en horas de la noche habíamos visto incluso un video de lo que sucede en la provincia de Pastaza y que es terrible. Cuando hay esta situación de por medio, cuando hay vidas humanas de por medio, adoptar posiciones inamovibles es un sinsentido. Lo que deberíamos estar todos, sin excepción, buscando son acuerdos, acuerdos que satisfagan las demandas de la ciudadanía, por supuesto que sí, pero sobre la base de paz, no sobre la base de sin importar lo que ocurra alrededor, yo aquí impongo mis condiciones y sigo adelante. Ese tipo de cuestiones no nos sientan bien y nos traen serios problemas al momento de intentar al menos conversar. Se sabe que, de acuerdo con las experiencias previas, el diálogo ha sido estéril, el diálogo no ha dado resultados, y por supuesto que eso no es bueno.
Cuando la gente ve que sus necesidades no son atendidas, cuando la gente ve que hay problemas para alcanzar un resultado o simplemente le dejan pendiente o en visto, como se dice ahora de manera coloquial, es que se llega a esto, de un proceso de diálogo con cancha inclinada convocado por el gobierno hace meses. No hubo ni siquiera respuesta y por eso estamos en el punto en el que estamos ahora. Hay que vencer eso, de poner actitudes y lograr buenos resultados por el bien de todos. Ahora pretenden que la cancha esté inclinada hacia los otros, pero ¿usted cree, Mauricio, que el gobierno debería ceder en estos pedidos que ha hecho ayer Leonidas Issa, de no querer ver militares en Quito, de quitar el toque de queda y el estado de excepción y demás, para ver si es que ellos deciden sentarse a dialogar? ¿Cree que se deba ceder en estos nuevos pedidos? En la situación en la que nos encontramos ahora, Verónica, es imposible, por ejemplo, levantar el estado de excepción cuando tenemos actos violentos en los que se está destruyendo bienes privados, en los que se está atacando a comerciantes por hacer su trabajo. En ese sentido, hay que mantener unas condiciones mínimas de estabilidad en medio del diálogo. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, pues si es territorio común, de costumbre, el del arbolito para poder reunirse, se les permita hacerlo. Bueno, no hay problema, pero hay que tener en cuenta que el gobierno podría estar cediendo en eso, pero ¿en qué cede el otro lado? Como les decía hace un momento, para la búsqueda de acuerdos, lo más importante es tener a las dos partes dispuestas a ceder algo. Y en este caso, además, cuando hay un problema de fondo, un problema económico, un problema de inseguridad, un problema de falta de empleo, la búsqueda de acuerdos debe ser profunda, una búsqueda de acuerdos y de salidas consensuadas, sí, entre quienes toman las decisiones porque ostentan el poder, pero en quienes también en el día a día son perjudicados por los problemas. Ese proceso de co-creación de acuerdos, en una línea muy similar a la que se viene trabajando con el modelo de gestión de gobierno abierto, podría ser, y creemos nosotros que es una buena salida frente a lo que está viviendo el país. Así es, y bueno, hay metodologías probadas que estas organizaciones convocantes tienen mucha experiencia en estos procesos, pero ¿qué pasa cuando se tiende la mano y una de las partes no quiere? Ahí hay una complejidad o un nuevo obstáculo que sortear. De quienes estamos convocando, la mano sigue tendida. Aquí no es el gobierno invitando a la CONAIE al Palacio. Aquí es una tercera parte conformada por cientos de organizaciones de la sociedad civil. El día de ayer se seguían sumando, seguían buscando contribuir, que lo que queremos es sentarlos juntos para lograr acuerdos de manera conjunta, sin canchas inclinadas, en condiciones de igualdad, partiendo de cero, incluso en la definición de los temas. Aquí la sociedad civil no impone nada. La sociedad civil lo que está haciendo es habilitar un espacio para que se pueda alcanzar, por supuesto, sí, una salida inmediata frente a la crisis de la paralización nacional, pero soluciones a largo plazo, soluciones que ataquen el problema medular de lo que se viene diciendo, la falta de empleo, la crisis económica, la inseguridad y otros tantos asuntos que lamentablemente no han sido atendidos de la mejor manera por el gobierno durante este primer año. Esta última parte sí, es verdad que no han sido atendidos ciertos asuntos. Ahora, lo que se vive también es otra historia con estos actos de vandalismo. Y ahora hay que preguntar, porque ha habido muchos sectores que han dicho, por Dios, dialoguen, por Dios, ya no nos estén matando, vandalizando. Y de hecho, además de la comisión convocante que dio la rueda de prensa ayer con el respaldo de más de 300 organizaciones, además del sistema de Naciones Unidas, muchas embajadas dijeron, por favor, dialoguen. La Asamblea Nacional, que casi nunca se pone de acuerdo, se puso de acuerdo en el sentido de también aquí pueden contar con nosotros para dialogar. Y qué importante, imagínate qué nivel de situación estaremos enfrentando, que aquella institución que tiene sus problemas propios y que los hemos visto en las últimas horas, logra ponerse de acuerdo en llamar al diálogo entre las partes para la búsqueda de soluciones. Aquí, por supuesto, nosotros vamos a seguir impulsando desde la comisión convocante el proceso que hemos trabajado de manera conjunta y que queremos trabajar, ya no las 300 organizaciones, sino con la intervención de las dos partes en específico. Pero si hay otros espacios,
o hay otras formas seleccionadas tanto por el gobierno como por la CONAIE para seguir adelante, pues en buena hora. Las aplaudiremos y las apoyaremos, porque de lo que se trata en este punto es de encontrar soluciones, insisto, de fondo a los problemas del país y, por supuesto, poner un alto a la situación crítica que en estas horas atraviesa buena parte del Ecuador. Lo mencionaba hace un momento, Verónica, cuando hay vidas de por medio, y no me refiero únicamente a las dos que mencionan los manifestantes, sino como lamentablemente hemos leído el día de ayer, aquellas que se han perdido por impedir el paso de las ambulancias, o aquellas que de una u otra manera han perdido parte de su salud y de su integridad. Creo que hay que reflexionar seriamente sobre cómo seguir, sobre qué lograr y sobre qué estás dispuesto a ceder para poder encontrar una salida conjunta. Así es, amigos. 7:56, dialogamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, parte de esta comisión convocante conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, que ayer dio una rueda de prensa y que hizo una invitación al gobierno, a la dirigencia indígena, a llamar al diálogo, con el respaldo también de Naciones Unidas. Un diálogo que por el momento no hay una luz de que suceda, pero quise preguntarle a Mauricio, qué interesante iniciativa y qué interesante que la sociedad civil se active en estos momentos, tan necesario que se active la sociedad civil. ¿Cómo surgió esta propuesta? ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo estas 300 organizaciones y conseguir además apoyo internacional? Hay que decirlo que a veces frente a la coyuntura las decisiones son unánimes, encaminadas a alcanzar paz y resultados. Uno podría decir qué difícil es lograr el ok de tal cantidad de organizaciones para avanzar en este sentido, pues increíblemente en cuestión de horas fue posible hacerlo. No nos olvidemos que la comisión convocante, más allá del número de organizaciones, tiene como promotores principales a 7 conglomerados, a 7 redes, desde confederaciones de sociedad civil hasta los procesos de diálogo de una organización hermana, desde la Red Nacional de Gobierno Abierto hasta la Conferencia Episcopal. Aquí estamos hablando de actores que hemos dedicado años no solo a la búsqueda de acuerdos, sino a trabajar en la solución de los problemas medulares que aquejan a los ecuatorianos. No nos estamos arrogando representación alguna, ni estamos hablando de la sociedad civil, pero sí estamos tratando de llegar a un punto que creo es importante de acuerdo para poder poner un freno a esta situación, como he dicho, por el bien de todos. Iniciativa propia, iniciativa autoconvocada, de aquellos que, por supuesto, nos conocemos, de iniciativas similares y anteriores, que hemos arrimado el hombro para ver si es posible juntar tanto al gobierno como a la CONAIE en un espacio horizontal, en condiciones de igualdad, para encontrar soluciones, para buscar acuerdos, no solo pensados en un grupo en específico, sino en función de los intereses, insisto, de todos los ecuatorianos. Así es, porque a quién le interesa vivir en el caos, vivir en esta situación de angustia cada día. Muy interesante esta iniciativa que se juntó ayer la sociedad civil, se puso de acuerdo y bueno, está dispuesta a tender esa mano para que el diálogo por fin se dé. Ahora, Mauricio, haciendo un análisis de lo que ha pasado en el Ecuador con la protesta social, lo que se vivió en octubre del 2019 es comparable con lo que estamos viviendo en estos momentos y cómo vio lo que sucedió en octubre, cómo se solucionó, se paró estas protestas y bueno, qué esperar ahora de lo que estamos viviendo, porque también hay actos vandálicos que se ven y que se vieron en 2019. Partamos de que probablemente, Verónica, lo que estamos viviendo hoy es producto de un proceso inconcluso de octubre de 2019. Más allá de los años perdidos de la pandemia, recordemos que muchos asuntos quedaron sobre la mesa y no encontraron salida ni solución. Después, desde el gobierno nacional actual se intentó retomarlos y nuevamente se dijo, vamos a revisar y les daremos una respuesta que no vino. La ciudadanía espera que sus autoridades actúen como lo que son, representantes, mandatarios. Así es que en ese sentido, ojalá en este caso el proceso encuentre una buena conclusión que no deje a nadie insatisfecho y que todas las demandas puedan ser atendidas a cabalidad. Hoy probablemente no estamos viendo la violencia, o no lo sé,
como la que se vio en octubre de 2019, pero lo cierto es que mientras más tiempo pase y mientras más vidas estén en juego, no podemos ni debemos dejar de buscar una salida, un acuerdo, un proceso de diálogo, un proceso de discusión. En este caso es urgente, en el sentido de que la mano sigue extendida para juntar estas dos posiciones y trabajar juntos en la búsqueda de salidas. Eso es lo que todos queremos, que se busquen salidas urgentes, porque ya no aguantamos 10 días de paro, 10 días de angustia, 10 días de pérdidas económicas y también de pérdidas de vidas humanas. Eso no queremos para nuestro país. Gracias a Mauricio Alarcón por estar con nosotros. Mauricio es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también parte de esta comisión convocante junto a 300 organizaciones de la sociedad civil que han tendido la mano al diálogo para llegar a soluciones. Gracias, Mauricio. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Simplemente que ya estamos en una situación en la que el país espera respuestas. El presidente de la República ha enviado su ok para iniciar el proceso. Las declaraciones del día de ayer, tú mencionabas de Leonidas Issa, nos dejan aún esperando, pero ojalá en cuestión de pocas horas podamos tener una respuesta positiva por el bien de todos. Estamos hablando de que aquí no arrancamos imponiendo condiciones, sino trabajando de manera conjunta, incluso en el establecimiento de los temas a tratar y de las reglas de juego. Por el bien del país, esperamos que haya una respuesta positiva. Gracias a Mauricio Alarcón. Y sí, por el bien del país, por el bien incluso de los que están protestando hoy en día, tenemos que llegar a soluciones, a ese diálogo que ojalá pronto se acepte, amigos. Las 8:02 vamos a ir a una breve pausa